He venido a casa de Yolanda Ruiz a hablar de su... ¿Este es el más reciente o es el último? Es el primero. Es el primero. Y es el más reciente, porque no será el último. Es el primero y espero que no sea el último, evidentemente. En el filo de la navaja lo he leído 2 veces. Lo he leído como receptor. Primero lo he leído como emisor, como si fuera Yolanda Ruiz. Es muy impresionante. Y luego lo he leído como receptor. Y es más impresionante. ¿Por qué el libro, Yolanda? Porque era una necesidad del alma desde siempre. Yo estudié periodismo porque quería ser escritora. Y fíjate que pasaron 34 años antes de que pudiera ser realidad el sueño. Tengo una pasión por las letras desde que tenía 13, 14, 15 años, desde que empecé a leer, desde que me encontré con las letras por primera vez. Y quería ser escritora. Cuando llegó el momento de decidir qué quería hacer en la vida, pensé que periodismo era una buena manera, porque además quería hacer libros de historias, de crónicas de la vida real. El libro tiene una particularidad que me impresiona mucho porque he leído libros de periodistas, pero este libro es muy honesto, es demasiado honesto. Tal vez diría yo que es el libro más honesto que he leído de los periodistas porque desnuda el oficio y se desnuda usted. No es un riesgo en este oficio tan voraz y tan perverso como es el nuestro. Sí, y lo pensé, de hecho, cuando lo estaba escribiendo. Pensaba mucho en lo que iban a decir, pero lo que pasa es que cuando uno escribe es mejor escribir sin pensar que alguien lo va a leer o no. Es decir, es escribir un poco lo que uno quiere contar. Y a mí en términos de periodismo me parece que es muy importante contar lo que pasa detrás, por lo bueno y por lo malo. Por lo bueno, porque yo creo que hay mucha gente que critica la labor de la prensa y no sabe exactamente cómo se hace el trabajo de la prensa. Y me parecía importante contarle a la gente lo que hay detrás. Pero por otra parte, en este gremio, que es un gremio muy arrogante, no somos muy dados a hacer autocríticas. Y me parece que hay que hacer autocrítica. Me parece que como todos los seres humanos nos equivocamos, hacemos cosas buenas, hacemos cosas malas. Y yo creo que si hablamos de ello no pasa nada. Si decimos nos equivocamos, mejoramos como periodistas y como seres humanos. Y si decimos lo hacemos bien, también. El orden en el que están los capítulos es muy particular, porque no es cronológico. Puede llegar a saltar de un sitio a otro. Yo conozco muchos de los episodios que sucedieron aquí, en contexto los tengo claros, pero la cronología es más emocional. La cronología tuvo un sentido y es que el primer capítulo habla de que los periodistas somos humanos y quería yo que fuera el primer capítulo. Dijéramos, la manera como se organizaron las crónicas fue una manera de dar sentido a unas historias que eran sueltas. Cada historia era suelta. Y en esto sí debo decir, es un consejo que me dio don Gabriel Iriarte, que es el maestro de editores. Me dijo, una manera de ponerle orden a tu libro, yo le llevé algunas de las historias que tenía desordenadas, le dije, más o menos esto es lo que quiero hacer. Me dijo, una manera de ponerle orden es que entiendas cómo lo quieres agrupar. Y me senté con mis historias, las que tenía y las que quería escribir, y empecé a darle un orden. Y lo único que tenía claro es que, primero que todo, quería hablar de la condición humana del periodista, y de las fuentes, y del material de trabajo que tenemos. A partir de ahí vinieron otras historias. Cuando escribías, ¿pensabas como receptor? ¿Cómo en quién lo va a leer? ¿Sí? No tanto. Pensaba fundamentalmente en lo que yo quería decir y pensaba también en que esperaba que de alguna manera lo que yo estaba diciendo se comprendiera. Es decir, no es tanto si al lector gustaba o no gustaba, sino que se comprendiera lo que estaba diciendo. Yo creo que ahí me ganó el periodista, que los periodistas siempre, por lo menos yo creo que es una de nuestras tareas, intentar que lo que estamos diciendo se comprenda. Para poder hacerlo, pues necesitamos entender primero. Entonces diría, no pensé tanto en quién me va a leer, cómo me van a juzgar. Sabía que podía generar alguna incomodidad, algo de lo que dijera, pero sobre todo era que el mensaje se entendiera. Sin que el libro, y no estoy diciendo que sea una colcha de retazos, ni mucho menos, sí tiene retazos de cosas. Por ejemplo, encuentro en varias partes del libro un tema que para mí es muy importante y es cómo se hace periodismo en provincia, en las regiones de Colombia. Y las dificultades que tienen los periodistas de provincia. Yolanda es pastusa, yo soy quindiano y somos provincianos que llegamos a Bogotá. Pero la realidad que se vive en las regiones es muy distinta a la realidad que se vive aquí en Bogotá. Hay un reconocimiento muy especial a los periodistas de provincia que ofrendan sus vidas y que están realmente desprotegidos. Pero también hace una crítica muy fuerte a lo que significa el cupo, la pauta, la forma en que se hace periodismo en las regiones. Yo lo que creo, Óscar, es que en el periodismo se resumen todos los problemas que tenemos como país.
Lo que pasa es que no nos vemos hacia adentro. Pero yo hablo en algún momento de las inequidades a la hora de pagar salarios en el periodismo. Y pasa lo mismo que pasa en el país. Una cúpula de periodistas que ganamos, me incluyo, que ganamos muy bien. Luego está una sección media de periodistas, jefes de redacción, editores y demás, que ganan decentemente, y una masa gigante de reporteros. En Bogotá y en regiones, pero sobre todo en regiones en condiciones bastante precarias y en todo tipo de contratación. Yo creo particularmente que lo de las regiones es completamente difícil, es decir, es muy complicado la manera como trabajan muchas veces los periodistas, y tú lo sabes, con nota pagada, por ejemplo, y si no te la pasan no ganas, no recibes sueldo, no recibes salario ese día. Es un poquito difícil. Eso hace que la dificultad de un periodista para enfrentarse a la realidad que tiene que cubrir sea doblemente difícil. Porque cuando tú no tienes garantizado lo mínimo para subsistir, todo se hace más complicado. El libro además, y es una parte que me impresiona mucho del libro, es la honestidad con la que habla de este oficio, pero sobre todo con la que habla de este oficio desde la perspectiva de la fuente y de lo que significan las fuentes, que son las personas que están al otro lado del micrófono, al otro lado de la cámara, y que pues en 17 segundos se podría acabar con sus vidas. Cuesta trabajo decirlo, ¿no? Yo lo que creo, Oscar, cuando nos enfrentamos a la fuente, y vuelvo a la condición de seres humanos, si nosotros como periodistas abordamos toda realidad desde la perspectiva de los seres humanos, encontramos respuestas más sencillas. Yo cuento ahí algunas historias, como la de Clara Rojas, cuando salió del cautiverio y había que preguntarle cómo nace un bebé en cautiverio, cuál es su historia. Es decir, periodísticamente era algo que había que preguntar. Que además me impresionó mucho porque es una deliciosa explicación de qué pasa en la cabina cuando se está haciendo una entrevista. Exactamente, es que pasan muchas cosas. Y nos mirábamos con Gustavo y sabíamos que había que abordar, y lloramos ese día porque lloramos. Porque era la emoción de ver esta mujer libre con todo lo que ella significaba, lo que significaba su hijo. Pero ¿cómo le preguntamos? Y entonces empezar a rodear y encontrar. ¿Cómo le pregunta uno a Claudia Morales, que no quiere revelar el nombre de su violador? Él, sí. Por el violador, o por la historia del violador, o por las versiones que están circulando sobre el violador. ¿Cómo sin agredirla? La respuesta, yo creo, es el respeto a la condición de seres humanos, de los que están del otro lado. Y obviamente los seres humanos pues cometen pecados también, ¿no? Porque estoy en ese rollo excepcionalmente hoy, le puse un especial interés a la última parte del libro, y es al tema de las redes sociales y la visión que tiene Yolanda Ruiz de lo que es esta transformación. ¿Para dónde vamos? No lo sé, Oscar. No tengo bola de cristal. Yo lo que sí sé es que estamos como en una especie de movimiento telúrico, largo, un poco largo porque no acabamos de entender y esto no se acaba de sacudir. La tecnología, la infotecnología ha modificado todo, absolutamente todo. Y no es para menos, los medios de comunicación también, el ejercicio del periodismo también. Yo hago un planteamiento que es sencillo y puede ser demasiado elemental, pero es en lo que yo creo, Oscar. No sé hacia dónde vamos, pero creo que ante la duda los periodistas debemos hacer periodismo. En las redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook, en las páginas, en todas partes, pero hacer periodismo. Es decir, nosotros no podemos competir con el ciudadano que está poniendo información o que está poniendo fotos en Instagram. Nosotros sí vamos a poner información en nuestro ejercicio profesional, porque una cosa es que yo ponga mis fotos del cumpleaños, eso es otra cosa. Pero en mi ejercicio profesional yo creo que los periodistas debemos hacer periodismo en cualquier soporte, acomodados a las nuevas tecnologías, pero hacer periodismo. ¿A qué llamo hacer periodismo? Confirmar, decantar, contrastar fuentes, dar contexto, tener rigor, tener equilibrio. Pero Yolanda, no lo supimos hacer cuando no había redes sociales. ¿No es muy difícil hacerlo con ellas? Muy difícil, aún más difícil que antes, Oscar. Pero yo hablo todo el tiempo en el libro del deber ser. Es un poquito soñador también. Yo no digo que no, es un poquito soñador. Es el deber ser, es lo que yo creo debe ser el oficio del periodista. Es lo que yo creo profundamente y lo que intento hacer todos los días, equivocándome, por supuesto, todos los días, pero es lo que intento hacer. Lo que intento hacer es periodismo, periodismo con todas esas características, periodismo que toma distancia de las fuentes, periodismo que trata de escuchar todas las voces y todas las opiniones, periodismo que trata de ir a las regiones, periodismo que trata de mirar más allá. Mi llamado es ese, es el deber ser. Ahora, que se logre, no lo sé, es difícil, por supuesto. Y bueno, es la explicación en el libro de lo que pasó con las preguntas chimbas, porque de Germán Vargas Lleras.
Y es la explicación de Yolanda Ruiz, a la que además no le dieron oportunidad en su momento de dar una explicación de qué había pasado con esto. Fueron segundos de una entrevista que duró casi 50 minutos. Sí, lo que trascendió fueron, creo que no pasaba de 20 segundos, eran tal vez 15 segundos y quedó el resumen de la entrevista en qué preguntas tan chimbas. Me pareció, y lo voy a decir en esos términos, un poco injusto con el candidato, un poco injusto con la entrevistadora, pero es la norma de hoy, es decir, son las reglas de juego. Hoy sale una parte por el todo, completamente fuera de contexto. Por eso es que yo digo que los periodistas debemos hacer un poco más. Los periodistas no podemos quedarnos con los 5 segundos que no refleja lo que está pasando, con un titular que se saca de contexto. Los periodistas debemos dar un poco más. Pero la anécdota de las preguntas chimbas es perfecta porque refleja lo que son hoy las redes sociales. Y son las reglas de juego, no las podemos cambiar, así son. Así son, no las podemos cambiar. Pero a los periodistas sí nos corresponde tener un poco el panorama mayor, porque las audiencias hacen lo que quieran con el contenido, ni más faltaba. Además están en su derecho. Yo voto porque la gente tenga libertad total para opinar en las redes sociales y que no vayan a regular ni a inventarse censuras de ninguna clase. Los ciudadanos, pero los periodistas debemos ser mucho más responsables con la información que manejamos. Una de las grandes conclusiones que saco del libro, yo como lector y como periodista, es que va a ser muy difícil cubrir un país normal cuando todos nacimos en uno anormal. Y aprendimos a hacer periodismo en uno anormal. No estamos preparados para cubrir un país normal. Pero no tenemos un país normal y no tiene cara de que vaya a ser normal pronto, Oscar. Nosotros, particularmente hablo de los dos que empezamos a hacer carrera por allá en los años 80 en medio de un país absolutamente atravesado por todas estas violencias que no se acaban todavía. Sabemos lo que eso significa. Yo digo con frecuencia que los periodistas tenemos, sobre todo quienes llevamos 30 años o más en el oficio, como un poquito como el chip del conflicto, de la guerra, del narcotráfico atravesado en la cabeza. Y eso nos ha impedido ver otras cosas que pasan. Y por eso mi preocupación y mi obsesión es, pasan otras cosas, tratemos de verlas. Pero el país sigue siendo un país conflictivo, sigue siendo un país problemático. El mundo es un mundo problemático, es un mundo caótico. Y en medio de eso tenemos que hacer periodismo. Luego lo que hay que tratar de entender es esa realidad que tenemos por delante, tratar de entenderla para contársela a la gente. Hoy todo el mundo lo cuenta con el celular en la mano, estoy de acuerdo. Es lo que me dicen a mí. ¿Para qué periodistas si todo el mundo tiene un celular en la mano? Para decantar, para entender, para dar contexto. Y sobre todo para verificar. Y para verificar, ahí están todas las noticias falsas, Oscar. Yo invito a los lectores a que lean, y a que lean como receptor y como emisor, que lo lean como yo 2 veces. Es bien interesante, es un libro muy, muy honesto. Es un libro que desnuda un oficio y es un libro que además le muestra a muchas personas la verdad de cómo se hace esto y la verdad de cómo se sufre haciendo esto. Un colega me dijo, ¿dejaste que la gente se metiera a la cocina? Sí, esa es la idea. Estoy contando cómo se hace la morcilla del periodismo. El que quiera meterse un poquitico allí y averiguar, ahí está, lo bueno y lo malo, porque somos igualitos a los demás. Tenemos cosas buenas y malas. Pues no digamos una palabra más para que las letras sean leídas y no escuchadas, y que lo lean. Esa es la invitación, que le den una oportunidad en el filo de la navaja. Se lanza el domingo en la Feria del Libro, Yolanda Ruiz lo lanzará y algún día nos encontraremos con ella firmándolo en muchas librerías de este país. Muchas gracias, Yolanda. Muchas gracias por la oportunidad y ojalá le den ese espacio en el filo de la navaja.